Listo, ya estamos todos. Muy bien. Usted me dice, doctora. Listo, vámonos. Bueno, ya, por último, entonces los demás impactos económicos y sociales ya los vimos, que es que existe un diagnóstico muy tardío, incluso de los 10 años, pero ya vimos que en artritis reumatoide llega hasta los 5, por lo que diagnosticó la doctora. Esto se debe principalmente a lo que son los médicos de primer contacto, a que están mal preparados en sus estudios o incluso no tienen en mente lo que son este tipo de enfermedades reumáticas. Así que por ende, este ha sido el mayor impacto por el cual se da esto. Y también sería el mayor impacto con el cual nosotros podríamos tener un diagnóstico oportuno. Algunos problemas que también se ven que generan esto es lo que es un sistema de salud no equitativo, incluso para las personas que son, como ya vimos, de población indígena, que ni siquiera tienen apoyo por lo que son este tipo de políticas. También por la segregación social de la atención médica y de igual manera una desigualdad económica entre los países y propiamente dentro del mismo por lo que son ciertos grupos. Y pues ya, doctora, eso era todo. Muy bien. La bibliografía entonces incluye este artículo ya con el que les mandé. Hay unas gráficas por ahí en el artículo que ya les mandé el día de ayer, déjame ver si lo tengo aquí, el original, aquí lo tengo. Déjame visualizarlo, abrir. En el cual podemos hacer, bueno, es en la estimación, es en el que tú pusiste, ¿de acuerdo? Con los intervalos de confianza, que fueron los cambios a final de cuentas, y podemos dar algo que se llama análisis imputado. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso, muchacho, en estadística? Que tú puedes saber, de acuerdo al crecimiento demográfico, en este caso, al crecimiento de tu población y la presentación de nuevos casos en el año anterior, en los años anteriores, tú puedes dar una aproximación, por ende, de predecir cuántos casos nuevos tendrán, aun cuando no tengas un registro, pero necesitas tener una basal, por lo menos. Y tiene que ir de la mano, ¿con qué? Con un registro nacional de población. Si no, no lo puedes hacer. Y por edades, a final de cuentas. ¿Sí? En la mañana platicábamos con el otro grupo que una de las cosas que reconocen en México es a nivel mundial es el INEGI. Es un órgano oficial que es muy reconocido a nivel mundial por su capacidad y sus datos, a final de cuentas. Les digo que sí, nada más que ya con este gobierno, pues el 4T pues está perdido junto con lo que era envidiable a nivel mundial fue que otro sistema de vacunas. El Sistema Nacional de Vacunación en México era envidiado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenía una organización y sabía cuántas personas vacunadas y cuánto tenías que pedir. El problema es que ahorita pues se ha convertido en cuestión meramente política y pues se han descuidado muchas cosas. ¿Están de acuerdo, muchachos? Nuestro sistema nacional de vacunación es excelente. Y no necesitabas andar haciendo registros porque obviamente ya tienes un análisis de cuántos tienes. Si tienes el INEGI ya sabes qué población hay, a final de cuentas. Tienes un registro de nacimientos, tienes un registro de población, ¿sí o no? Trabajado y todo. Realmente, por eso les comento, a final de cuentas era nada más hacer la predicción de cuántas vacunas tenías que pedir. O sea, no tenías que andar haciendo registros para saber cuántas vacunas ibas a ir pidiendo. ¿O ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Ahí vamos a iniciar debate. ¿Qué piensan? No, pues sí, o sea, en teoría tienes un registro ya de pues, la población que hay y en base a eso, pues pides una cantidad de vacunas, no es como que estás en blanco si haces un registro nuevo para traer vacunas. No sería, hasta dices tú, bueno, ¿por qué están haciendo eso? Si ya se saben, en la cartilla nacional de vacunación, ya sabes cuántos niños tienes, ya sabes cuánto pedir de vacunas para la población infantil. Y el problema, pues ya como habíamos comentado, son los 3 niveles de salud más grandes, que es ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud, a final de cuentas. Yo pienso que este año sí se movió totalmente político, muchachos. Muy bien.
Análisis, preguntas. Entonces, sabemos las enfermedades más prevalentes, con mayor incidencia, son osteoartritis. Ustedes lo van a ver, hay una hoja que se llama hoja raíz. La hoja raíz es donde ustedes van a hacer registros. Y eso también es muy importante. Si nosotros no tenemos registro, y aunque nos caiga gordo llenar cuando lleguemos al servicio social, en el internado casi no lo van a hacer, muchachos. En el servicio social sí. Hay una hoja de informe. Los que se vayan al IMSS es un poquito más disciplina, porque esto tienes que hacer informes casi cada semana o diario de lo que tuviste. Vas a ver que en un número promedio de consultas de primer contacto, sí, es más o menos como un 50% de que ves población mayor y luego ya como un 30% niños y como un 20% mujeres embarazadas, pero la población que más ves es paciente de la tercera edad, ¿es cierto? Y la mayoría de los pacientes de la tercera edad que tienen ya problemas musculoesqueléticos, problemas articulares degenerativos. Pero el problema es que no nada más tienen enfermedades articulares degenerativas. ¿Qué más tiene un paciente? Ya lo vamos a tener. Tenemos mucho que ver en geriatría. ¿Por qué tiene un paciente ya de tercera edad, además de problema de desgaste articular? Hipertensión, diabetes, ¿qué más? Sobrepeso, ¿qué más? Genia. De todo lo que quieran. ¿Ok? Entonces son pacientes que llegan a ser polifarmacia. ¿Ok? ¿Sí? Pero sin embargo, pues tenemos que manejarlos en forma integral. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario, muchachos? Yo tengo una duda, doctora. A ver. Bueno, esto no lo escuché, bueno, no lo leí como que de un lugar válido, pero me llegaron a decir hace mucho, creo que fue un reumatólogo hace mucho, de la 71, y fue que a las mujeres les da más lupus eritematoso, pero que a los hombres cuando les da suele doler mucho más en esa enfermedad, o sea, los dolores, hablando de, no sé qué tan Los cierto sea, dolores. sí, no sé qué tan cierto sea eso. Bueno, lo puedo decir, aunque sean hombres, tienen un umbral del dolor muy diferente a una mujer, a final de cuentas. Y eso pues está programado genéticamente, a final de cuentas. ¿De acuerdo? Las mujeres tienen una programación para umbral del dolor diferente, a diferencia de los hombres. ¿Sí? Que sí es mucho más frecuencia de lupus en mujeres versus hombres, es una relación 9-1, ya lo vamos a ver como tal en la clase. Sí tiene una incidencia más que nada en mujeres. ¿Por qué? Porque los estrógenos, como lo vamos a ver ya en la patogenia de cada enfermedad, tiene mucho que ver en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Por eso, el 80% de, más o menos, bueno, vamos a ver como el 80%, un poquito menos, como un 70% de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres y tiene mucho que ver el factor hormonal. Pero hay enfermedades en las cuales pues realmente la relación mujer es muy baja. Por ejemplo, gota. Las enfermedades por depósito de cristales de urato monosódico en las mujeres generalmente llega a ser solamente secundaria y solamente por fármacos o después de la menopausia, ya cuando hay ausencia de estrógenos. En las espondiloartritis ahí sí cambia porque es mucho más frecuente en hombres. Lupus artritis sí es mucho más en mujeres versus hombres, pero no quiere decir es que a los hombres les duela más, sino que no toleran más el dolor. Les duele igual, a final de cuentas, pero es la tolerancia diferente. Y tiene una cosa que ver, fíjate que cuando ya veamos lupus, la aromatización, digamos, de lo que son los anabólicos, o más bien lo que son los cortisoles, o todo lo que es el mecanismo de cortisol. Cuando haces aromatización y tienes conversión a estrógenos, eso lo vemos, por ejemplo, más en hombres que están gorditos, que tienen masa alta, pero más que nada por grasa, más que músculo. ¿De acuerdo? Ellos tendrían más riesgo. Por ejemplo, los pacientes con Klinefelter. ¿Quién me dice que es un Klinefelter? Acuérdense. Es XXY, ¿no? Es XXY. Entonces, los varones con XXY que tienen síndrome de Klinefelter tienen hasta 5 veces, de 5 a 10 veces más de desarrollar lupus versus un varón normal. ¿Ok? Y tiene que ver aquí con lo estrogénico, a final de cuentas. ¿Sí? Y en los hombres, a final de cuentas, aunque
probablemente les vaya más mal cuando tienen actividad, a final de cuentas a largo plazo entran más en remisión, tengo más hombres en remisión que la enfermedad se inactiva, ¿de acuerdo? Niños que empezaron con lupus en la infancia y posteriormente en la pubertad, ya con el desarrollo de testosterona, prácticamente pues tuvieron lupus por historia, porque ya en la adolescencia, bueno, ya en la adultez ya no tienen nada, no así en las mujeres, ¿ok? Es diferente. Ya lo vamos a ir dilucidando. Muy bien. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, empezamos con el sistema músculo-esquelético. Ahora sí, vamos a ver anatomía. Le quería preguntar qué pasó con los de los suplementos. ¿Qué hicieron? No, pues bueno, se mandó una carta a la COFEPRIS como órgano colegiado, pero la COFEPRIS la contestación que da es que al ser un suplemento no está sometido a revisión, ¿de acuerdo? A recomendaciones sí, ¿de acuerdo? Y nada más a monitorización. Por ejemplo, tú puedes anunciar de que hay un lugar donde venden tal suplemento y que te parece que es una, ¿cómo le dicen no un chantaje, déjame ver, encuentro la palabra, que sería un fraude, ¿ok? Porque no, o sea, no dan lo que ellos están ahí exhibiendo. Entonces, tú puedes hacer una denuncia, formar a la Secretaría de Salud, llevar los frascos y decir, bueno, pues aquí se está vendiendo. Pero a final de cuentas, estos negocios proliferan y luego la gente entre ellos mismos los venden. Es un manoseadero de estas cosas, ¿ok? Entonces, sí es difícil. Las ciudades de donde más provienen estas cosas son de Juárez, de Chihuahua y de Guadalajara. Es donde más lo fabrican. Doctor, y por ejemplo, los que tienen enfermedades reumáticas y van a unos imanes, pues la verdad no sirven de nada, pero sí presentan mejoría, ¿Cómo se llama eso? ¿Efecto qué? pues es placebo, pero Efecto placebo. sí, No, no va a tener ninguna injerencia, a final de cuentas. claro, claro. Acuérdate que la mayoría de los estudios aleatorizados, ¿qué pasa cuando tú comparas un fármaco A con un fármaco B? Siempre metes un efecto placebo, y eso lo vamos a ver mucho. Éticamente, por ejemplo, en artritis reumatoide, no es válido ya actualmente meter a un efecto placebo, o sea, sin darle nada. Metes a un tratamiento estándar, standard care, que es el tratamiento estandarizado, por ejemplo, si es metotrexate, y si tú estás buscando la eficacia de un fármaco biológico adicional a su terapia estándar, ahí sí, lleva su terapia estándar y obviamente haces una comparación fármaco contra placebo, ¿de acuerdo? Y una de las cosas, fíjense qué interesante que sacaste esto. Una de las cosas, por ejemplo, en las empresas farmacéuticas, a veces ya no quieren participar en los países de América Latina. ¿Por qué? Porque la mejoría con el efecto placebo es muy alta, muchachos. Pero se debe a algunos factores en el cual, por ejemplo, al paciente, ustedes han llevado, yo les digo porque yo llevo estudios de investigación, el paciente lo citas cada mes y si al paciente le dices que si no se toma bien el medicamento va a salir fuera del estudio, ¿qué creen que hace? Se toma disciplinadamente su medicamento y luego le haces estudios, lo apapachas, todo. O sea, realmente en una unidad de investigación es muy diferente la monitorización de los pacientes a lo que tú ves en la práctica clínica institucional. Entonces, el paciente se apega más al medicamento. Entonces, ¿qué era realmente lo que tenía? ¿Una falla al tratamiento o era un poco apego? Hemos descubierto que era poco apego y eso es en todos los pacientes de América Latina. ¿De acuerdo? Tenían respuesta, pero no había un apego. Y a veces el sponsor de los estudios de los estudios de farmacéutica, aportaban el medicamento de Standard Care para no tener riesgo de sesgo, que si se lo tomaba o no se lo tomaba. Entonces al paciente se lo regalaban o se lo daban. ¿Y qué crees que hace? Pues se lo toma, a final de cuentas, se apega más. ¿Sí? Entonces, eso también tiene mucho en cuenta, muchachos. ¿Sí? Pero bueno, lo de los imancitos, bueno, yo les digo, bueno, mientras no me deje el tratamiento, ¿qué les podemos decir? Siga, no hay problema, se siente bien, siga. Nada más hay que estar orientando y te ganas la confianza y te va a tener la confianza de decir el paciente.
No saben la cantidad de verdades que les saco a los pacientes cuando ya les empiezo a preguntar, a ver, a mí me la hace de emoción porque le quiero dar algo de esteroide y usted ha tomado esto. Ande, sí, pues mire, doctor, yo no le quería decir, pero la tía de la amiga de la hermana, así empiezan, me dieron estos. Y viera qué bien me siento, ok. ¿Y cuántos kilos ha ganado? Ande, no, pues fíjese que sí, por la enfermedad, yo creo que como ya se me quitó, ya gané como 10 kilos. Oiga, ¿y las manchitas que le están saliendo aquí? No, es que esas como que me pego muy seguido. Pues sí, pero porque está tomando cortisona, o sea, tienen un efecto Cushing. Y la paciente dice que se siente muy bien. Muy bien, muchachos, entonces es relación médico-paciente para que le puedan sacar la información y saber cómo preguntarle también. A final de cuentas, eso ustedes lo van haciendo con la práctica. ¿Ok? Hay un lema que dice la Miss San Juanita Rodríguez, la práctica hace al maestro. ¿De acuerdo? Se los dice en inglés. Yo no soy maestra de inglés. ¿Ok? Doctora, y bueno, nada más última de ese fue el tema. Los imanes no, pero por ejemplo los toques, esos ya ve que dan que para que agarren y se den toques todos los días, que los Los recomiendan mucho toques. los choques eléctricos. No, choques eléctricos no. Sería ahí, pero por ¿Cuáles ejemplo los toques? licenciados serían más que nada los TENS, la electroestimulación. Y eso te hace trabajar a descarguitas y sí mejoras el músculo, sobre todo el dolor muscular. Entonces, cuando ya veamos terapia en cada paciente, por ejemplo, en osteoartritis, en artritis reumatoide, por ejemplo, que son las terapias ayudantes, ¿sí? Ya vamos viendo, pero no serían toques, serían TENS, electroestimulación. Y vamos a dejar una revisión, vamos a ver qué son los TENS, porque a veces los rehabilitadores nos dan una trapeada en anatomía y todas estas cuestiones. Ustedes también tienen que saber de esto para poder tener o decidir, por ejemplo, cuando a un paciente le vas a ayudar con otro tipo de tratamiento, que sería terapia complementaria. Vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? Porque si lo dices como, déjame encontrar la palabra, si lo haces como terapia, no adyuvante, sería terapia complementaria. Medicina alternativa, como medicina alternativa, muchachos, sería que abandones todo tu tratamiento y nada más te aboques o lleves tu medicina alternativa. Por ejemplo, a lo mejor me podrán preguntar, oiga, ¿y las avispas que van y que se ponen allá la narro y que se les ponen los aguijones? ¿Se han preguntado? Sí, hay pacientes que van y se ponen como 20,000 aguijones en donde les duelen las rodillas, en las manos, en los carpos, etcétera. Pregúntenles a los papás, a las abuelitas que si han ido alguna, tienen familiares y que llevan a la narro y les pongan los aguijones de avispa. Tiene su explicación, ya no se las voy a decir, pero van a investigarme qué tiene el veneno de la avispa y por qué mejora el dolor. Entran sin caminar y luego ya les ponen como 1,000 aguijones y luego ya salen caminando. Me van a investigar por qué. ¿De acuerdo? Y igual también eso de los TENS, para poder saber. Listo, ya nos pasamos un poquito. Seguimos. Ok, sigo yo de exponer. Vamos a ver lo de estructura y función de las articulaciones, enfocándonos en la sinovial, el cartílago, hueso y tendones y ligamentos. Si me empiezo a trabar algo, me dicen para ver qué. Bueno, empezando vamos a ver los huesos. Estos se van a distinguir por su gran rigidez, su elasticidad. Llegan a tener cierta elasticidad, más cuando son pues, infantes, y también su capacidad para resistir cargas estáticas y dinámicas. También para soportar pesos, pues, varias veces el peso corporal. Estos van a estar compuestos por algunas células como son los osteoblastos y los osteoclastos, que van a estar pues como que nivelando el ambiente del hueso. Como ya sabemos, los osteoblastos pues van a generar más hueso y los osteoclastos lo van a estar resolviendo. Bueno, la resorción del hueso. Reabsorbiendo. Reabsorbiendo. Ok, entonces, ¿qué hay en el hueso? A final de cuentas, hay una homeostasis, ¿de Sí. acuerdo? Y en el crecimiento, bueno, pues llega un momento en que tienes más actividad osteoblástica y luego disminuye, y ya en la edad adulta, pues tenemos más problema con más activación de los osteoclastos, ¿de acuerdo? Ya ese balance se invierte. Ok. Bueno, este matiz donde va a estar el hueso va a estar conformado por calcio de hidroxiapatita. Bueno, esto
lo que me acuerdo de histología, era alrededor del 90%. Creo que el que tenía más era el cemento y luego la dentina de los dientes, alrededor del En los 93%. dientes. Ajá. Y bueno, hidroxiapatita y colágena tipo 1. Este hueso se puede clasificar en dos formas, ya sea la forma del hueso si es largo, corto o plano, o bueno, y por su estructura. En el caso de la clasificación, esta que tenemos acá arriba, vamos a ver primero el hueso largo. El hueso largo va a ser pues un hueso que va a contar de una diáfisis, que va a ser la parte media, una epífisis, que va a ser pues los extremos, bueno, dos epífisis, y la metáfisis, o la fisis, que es por lo regular donde se va a encontrar el cartílago del crecimiento. Bueno, también tenemos los huesos planos, como puede ser el esternón, huesos cortos, como son los del carpo, los huesos sesamoideos, estos van a servir como poleas, son muy pequeños, el más grande es la rótula, y ya después los demás llegan a ser, pues, en realidad muy pequeños, que se ven como, a veces se llegan a confundir con artefactos en los estudios de imagen, y huesos irregulares, como pueden ser las vértebras. En su conformación Ok. vamos a tener... ¿sí? Ah, Sí. ok, en su conformación vamos a tener hueso cortical, que viene siendo, pues como su nombre lo dice, la corteza va a ser la parte más compacta del hueso y más resistente. Eh, en el hueso largo, donde se encuentra la mayor cantidad de hueso cortical, sería en la diáfisis. Va a ser casi puro hueso cortical y en medio solo tendríamos la médula ósea. También tenemos lo que es el hueso trabecular, que en este caso es como pues, como una esponja, como trabéculas, como agujeritos, que va a ser mucho más, pues bueno, no tan resistente. También se considera como pues, hueso esponjoso. Y bueno, vamos a ver. De su circulación, perdón. En cuanto Ujú. a, en cuanto a su circulación, esta va a llegar por una arteria que por lo regular los atraviesa, ya sea irrigando el periósteo o entrando hacia su médula ósea, y tiene una irrigación centrípeta. En cuanto a tendones y ligamentos, estos van a ser muy parecidos, pero pues los divide hacia dónde van. Como podemos ver en esta imagen, que pues ya está un poco burda, que los ligamentos van de hueso a hueso y los tendones van de músculo a hueso. Estas van a ser estructuras flexibles con gran resistencia y también con una complejidad anatómica, que es lo que vamos a ver en esta esquemita que está acá. Este va a estar formado por haces de colágeno tipo 1 y en su matriz vamos a tener proteoglucanos y en menor cantidad elastina. Y bueno, en su estructura, que es compleja, es esta que vemos aquí. Colágeno con los proteoglucanos y elastina van a formar microfibrillas. Luego estas microfibrillas forman subfibrillas, luego fibrillas y la fascia, y de ahí nos vamos a músculo o tendón. Digo, perdón, el tendón. Bueno, esta estructura va a permitir que el tendón sea capaz de transmitir toda la fuerza que está aplicando el músculo para lograr un movimiento sobre la articulación, poder mover el hueso o poder lograr el movimiento. En este ambiente, en estos tendones o ligamentos, vamos a tener lo que es una célula que viene siendo los tenocitos. También vamos a encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos, pero va a ser muy escaso y por lo tanto no va a poder regenerarse tanto, al igual que el cartílago. El origen de su vascularización sería dependiendo de la zona de este tendón o de este ligamento. Si estás más cerca del hueso, va a venir del periósteo. Si está más cerca del músculo, va a venir del músculo o del perimicio. Ok. Y por ejemplo, todos los tendones y ligamentos, generalmente todos son extraarticulares. Solamente hay algunas articulaciones donde son intraarticulares. El más común, ¿cuál es? Acuérdense, ¿cuáles son los tendones intraarticulares más grandes? Casi todos son exteriores o El extraarticulares. glúteo y el del bíceps. Los ligamentos cruzados. Los Ah, ligamentos cruzados de la rodilla son intraarticulares, ¿es cierto? ¿Sí? Y hay otro, que es el ligamento de la cabeza femoral y de la cabeza humeral. Esos también son ligamentos, pero son vestigios. Pero el ligamento más que tiene su conformación como tal serían los ligamentos cruzados de la rodilla. Generalmente son los únicos intraarticulares. Ok. Y hay una característica, muchachos, porque es un órgano como tal y ese órgano da origen a enfermedades también inflamatorias. ¿Cómo se insertan o cómo terminan los tendones y ligamentos? Ahorita lo vamos a ver en la membrana sinovial, bueno, yo creo que el día de mañana. Pero antes de terminar esto, ¿cómo se llama la zona de inserción de tendones y ligamentos? Diego. En tesis. En tesis.
La entesis es un órgano como tal, ¿ok? Donde pueden depositarse muchísimas patologías, ¿ok? Es un órgano. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clasificación de órganos diana? De acuerdo a la clasificación, membrana sinovial. Pues enfermedades en el cual la diana es la entesis, también hay su clasificación. ¿Seguimos? Ok. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los ligamentos cruzados y los ligamentos del colateral medial y el colateral lateral de la rodilla. Y en cuanto a los tendones, pues el rotuliano que viene del cuádriceps. Ustedes ya como lo han visto, cuando llevaron disecciones, pues a veces era muy difícil disecar completamente los tendones de que estaban fuera de la cápsula. Podían, algunos sí se podían y algunos era muy, muy difícil separarlos de la cápsula articular, ¿verdad? Se confunden, se mezclan a final de cuentas. Y hay unos tendones también delineados, por ejemplo, los colaterales. ¿Cuál es más fuerte? ¿El medial o el lateral, muchachos? O los dos son iguales de resistentes y fuertes. Lateral. El lateral. El lateral es mucho más resistente, más que el medial. ¿Y el que se lastiman más las mujeres? Solamente por anatomía. ¿Cuál es? El medial. ¿Cómo está el medial? ¿Cómo está la coxa? ¿Y cómo están las rodillas? Es coxa valga, rodillas generalmente tiendes más al valgo, las mujeres. Entonces siempre vas a tener más lesión de los mediales en las mujeres. ¿Ok? Y en los hombres, por la tendencia al varo, pues ¿cuál? Pues el lateral. Así ya como lo hemos dicho. Muy bien. Nos queda un minuto. Tienen clase, ¿verdad, chicos? ¿Descansan media hora? ¿Están teniendo clase de 4 a 5 o ya esta es nuestra última clase? No, ya. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí para dejarlo para el día de mañana, muchachos? Y Yo ver sí, si doctora. terminamos mañana. Ok, Diego. ¿La presentación se la subo al Teams o la mando a su correo? La subes al Teams porque a mí me avisa cuando ya lo estás subiendo, ya lo subiste. Y lo metemos en archivos de clase en presentaciones. ¿Ok? Y lo que quería que investigáramos, ¿cómo se escribe lo de los choques eléctricos, el TENS? TENS, T-E-N-S, son las siglas. T de teto. A ver, déjense los escribo. Es como tenis, pero sin la I, ¿no? Ahí está. TENS. Transdermical. Así. Puede ser percutánea, transdérmica, como ustedes lo quieran. Es una transestimulación. ¿Sí? Y no nada más del músculo, es también de los nervios. ¿Ok? Y luego existen bien en otras cosas que ahora es lo de radiofrecuencia, ultrasonido, infrarrojo, etcétera. Son muchísimas cosas que se dan en la terapia. Y la acupuntura, que esa es otra historia. Entonces, pues en cuánto vamos a utilizarla. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. ¿Alguna otra duda de cómo vamos a seguir? Yo, doctor, una pregunta. Para lo dime. Don Manuel. Manuel. Para lo de laboratorios, ¿qué libro nos recomienda para la exposición? Les recomiendo, está bien el Píndaro, ¿de acuerdo? Y también en el manual SER, muchachos. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda? Mavi, te debo el artículo. Déjame, lo busco, pero no lo tengo aquí. Entonces quiero tener la atención aquí, porque si me pongo a buscarlo me pierdo. ¿Qué más? Sí, doctora, gracias. ¿Sí nos vamos a quedar Milagros y yo para checar lo de los temas, doctora? El día de mañana, Alan. Ok. ¿De acuerdo? Ahorita ya, como te dije, laboratorio. Con eso, pues prácticamente sacamos la semana y la mitad de la semana. ¿Qué? Ok. De acuerdo con laboratorio. Exploración física de una vez también son 2. ¿Hecho? De una vez para que lo vayan preparando. ¿Vale? Hasta mañana, muchachos. Adiós. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Bye. Hasta mañana.